Mi nombre es Daniel y en este proyecto mi compañero vamos a presentarle comunicaciones digitales. En esta parte se puede encontrar la introducción, el contenido del dashboard y la información del proyecto. La primera fase del proyecto es el dominio de la frecuencia en FFT y filtrado. En esta parte se genera la señal 1, se genera la señal. Creamos una señal artificial que mezcla pues, dos notas o frecuencias. Pues al combinarlas vemos una onda compleja en el tiempo, como una canción grabada, pero no sabe qué instrumentos la compone. Pues ahí entra la FFT, la transforma rápido Fourier, que muestra el gráfico de la señal en el tiempo y cómo cambian al ajustar las amplitudes y frecuencias. Esto es muy crucial en Wi-Fi y 5G, donde pues miles de frecuencias conviven. Por ejemplo, tu celular usa esto para distinguir entre una videollamada y el correo electrónico en la misma red. Pues compara el gráfico temporal versus el espectral de la FFT. Al aplicar un filtro con corte de 30 Hz, el pico de 50 Hz casi se desaparece. Y pues en redes Wi-Fi, esto evita que señales de otros dispositivos interfieran con tu conexión. Muestra la comparación de espectros antes y después del filtro. Pues listo. Y en el diagrama de Bode, la línea roja marca la frecuencia de corte, por ejemplo, de 30 Hz. Filtros de mayor orden son más estrictos, como una pared que blanquea mejor los sonidos altos. Hola, yo soy Alexis Valencia y les hablaré sobre las señales IQ o en fase y cuadratura. En comunicaciones, especialmente como modulación en cuadratura, como QAM, trabajamos con una representación compleja de la señal llamada señal analítica. Esta tiene como parte real y parte imaginaria. La parte real es la señal original, la cual en este caso va a ser nuestra señal I. Y la parte imaginaria es su transformada de Hilbert. En este caso va a ser nuestra señal Q. La transformada de Hilbert es una operación matemática que desfasa cada componente de frecuencia de la señal original en 90 grados. Ahora vamos a la gráfica Q versus I. Nos muestra una relación en el plano para una sinusoide simple. Vemos una forma elíptica o circular, confirmando ese desfase de 90 grados. Estas componentes I y Q son cruciales porque nos permiten transmitir información tanto en la amplitud como en la fase, en la señal, lo que nos lleva a la modulación QAM. ¿Qué significa QAM? Modulación de amplitud en cuadratura. Es una técnica que nos permite enviar más de un bit por cada símbolo que transmitimos, variando tanto la amplitud como la fase de una señal portadora. La información se codifica en puntos en un diagrama de constelación. Cada punto representa una combinación única de valores para la componente I y Q. Por ejemplo, para 16 QAM tenemos 16 puntos posibles. Cada punto puede representar 4 bits. El proceso de modulación toma una secuencia de bits, los agrupa y los mapea. Cada grupo a uno de esos puntos de la constelación. Los valores de I y Q de ese punto se convierten en nuestras señales. Muestra la señal de I y Q correspondientes en el tiempo, emitida por el aire. Finalmente, su espectro de frecuencia muestra que la energía de la señal se concentra alrededor de la frecuencia de la portadora. Yo soy Darwin y les voy a mostrar qué pasa con la señal QAM cuando pasa por un canal de comunicación real. El canal introduce un ruido. Un modelo común es el AWGN, que es el ruido aleatorio que se le suma a la señal. El punto clave aquí es la relación señal-ruido, SNR, que es la que podemos observar por este lado. Una SNR alta significa que la señal es mucho más fuerte que el ruido y viceversa. En este gráfico de constelación podemos observar que los puntos rojos son los símbolos ideales a los que transmitimos. Y los puntos azules son los símbolos que recibimos después de que el ruido se les ha aplicado. Como pueden ver, los puntos recibidos se dispersan alrededor de las posiciones ideales. Ahora, cambiando acá la SNR, si la disminuimos, el ruido va a ser más fuerte y los puntos azules se dispersan mucho más. Podemos ver, ahí se dispersan mucho más de los valores ideales. Pero, sin cambio, aumentamos el SNR a valores altos, los puntos azules se dispersan, se van a mover hacia los valores, hacia las posiciones más ideales. En el receptor necesitamos demodular la señal para recuperar la información original. Un demodulador básico como el que simulamos acá simplemente decide que el símbolo transmitido fue el punto de la constelación ideal que está más cerca del punto recibido. Acá podemos ver que los puntos verdes son los puntos ideales a los que nuestro receptor asignó a cada símbolo recibido. Son las decisiones del demodulador. Y la tasa de error símbolo
que es esta que podemos ver por acá, SR, nos dice que también funcionó el demulador, la proporción de símbolos que el receptor decidió incorrectamente. Cuando disminuimos el SNR, podemos observar que la tasa de error símbolo aumenta. Y por el contrario, si aumentamos el SNR, podemos ver que la tasa de error símbolos disminuye. Esta tabla de ejemplo muestra los valores IQ de algunos símbolos ideales, cómo se ven afectados por el ruido y a ser recibidos y cómo el demulador los interpretó. Bueno, y finalmente, ¿cómo encaja todo esto en tecnologías Wi-Fi y 5G? Estas tecnologías utilizan QAM, a menudo combinado con OFDM, para transmitir datos a altas velocidades. La elección de usar 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, etc., depende de qué tan bueno sea el canal en ese momento. Es decir, qué tan alta es la SNR, que es esta de acá. Cuando la señal es mala, hay baja SNR, se asigna menor orden, como 16 QAM o 4 QAM. ¿Esto para qué? Para que la comunicación sea más robusta al ruido y pues aunque la velocidad va a ser menor. En resumen, desde la descomposición de señales de Fourier hasta la modulación QAM robusta a ruido, los principios de señales y sistemas son la base de las comunicaciones inalámbricas que usamos hoy en día. Esperamos que en este dashboard interactivo les hayamos ayudado a visualizar estos conceptos y entiendan mucho más estas tecnologías Wi-Fi y 5G. Muchas gracias por ver.